Bienvenidos al Centro de Evangelismo y Enseñanza. El Ministerio Evangelístico Creo en un Dios de Poder y el evangelista Denis Pérez presentan tu programa de enseñanza que enseña la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda tu amigo y hermano, el evangelista Denis Pérez, y le damos una cordial bienvenida desde aquí, desde el Centro de Evangelismo y Enseñanza, y en esta ocasión trayendo una enseñanza. Y en esta ocasión vamos a seguir con la serie de enseñanza que estábamos trayendo acerca de lo que es una introducción al reino de Dios. Y esta es la tercera parte, que la hemos titulado ¿En qué consiste el poder del reino? Queremos invitarle a cada uno de ustedes que nos pueden estar viendo a través de esta enseñanza, que por favor comparta esta transmisión o esta enseñanza con sus amigos, con sus familiares, con amigos, con personas conocidas, también con los compañeros de trabajo y todas aquellas personas con las cuales ustedes puedan accesar o tener contacto. Es para que juntamente con ustedes todos puedan ser edificados en el nombre poderoso de Cristo Jesús con las enseñanzas que estamos trayendo acerca de lo que es el reino de Dios. Y como ya dijimos, esta es la tercera parte de la introducción al reino de Dios, que lleva por título ¿En qué consiste el poder del reino? Y esta es la parte número 3 de la introducción al reino de Dios, que es titulada ¿En qué consiste el poder del reino? Es la introducción al reino de Dios, parte número 3. ¿En qué consiste el poder del reino? En la primera y segunda parte de esta serie estuvimos hablando de cómo se veía y cómo se manifestaba el reino de Dios en el Pentateuco, o sea, en los primeros 5 libros de la Biblia. Entiéndase, los primeros 5 libros que fueron escritos por inspiración del Espíritu de Dios a través de Moisés, y estos son Génesis, Éxodos, Números, Levíticos y Deuteronomio. Vamos a ver, ¿verdad? O vimos en la primera parte cómo se presentaba el concepto de lo que era el reino de Dios ahí en el Pentateuco. También lo vimos a través de los profetas y los salmos, o sea, cómo se presenta el concepto del reino de Dios en el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras. Y también en la segunda parte vimos cómo lo presentó Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora, algo que nosotros necesitamos entender claramente es que Jesús no solo presentó el reino en sus enseñanzas y predicaciones, sino que también lo manifestó con poder. Fue una de las cosas que Jesús hizo claramente, que no solamente él se limitaba a predicar, a enseñar, a hablar acerca del reino, sino que él manifestó la acción de ese reino y lo hacía con poder. El mensaje del reino de Dios debe siempre estar acompañado de manifestación de poder. Lo voy a repetir porque quiero que usted se lo grabe, quiero que usted interiorice eso. El mensaje del reino de Dios siempre debe de estar acompañado de manifestación de poder. Mire lo que dijo el apóstol Pablo, le dijo a los corintios. Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios capítulo 2 y verso 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No dice demostración de espíritu, dice demostración del Espíritu y de poder. Así que cuando Pablo presentaba el evangelio del reino, él lo presentaba como Jesús también lo presentó,
lo presentó con la manifestación del Espíritu Santo y con manifestación de poder. Hay algo que nosotros necesitamos poner en práctica, y es que nuestro evangelio y nuestro mensaje acerca del reino debe de estar acompañado con manifestación de poder, y eso es lo que queremos desarrollar en esta hora, para que cada uno de nosotros podamos entender lo que estamos haciendo. Muchas personas me le he podido acercar y hacerle este acercamiento con esta pregunta: ¿por qué le sirves al Señor? Y me han dado muchísimas razones, pero en realidad no han podido entender el por qué le están sirviendo al Señor. Y nosotros necesitamos interiorizar, necesitamos poder comprender que nosotros le servimos a Dios primero porque Él nos amó a nosotros primero y entregó a su Hijo Jesucristo en rescate por cada uno de nosotros. Nosotros, en agradecimiento, nos sometemos voluntariamente a su voluntad, rendimos la nuestra y se la entregamos a Él, para que entonces nosotros podamos adquirir la voluntad de Él, aceptarla, porque la voluntad de Dios para con nosotros es mejor, tiene mejor dirección, tiene mejores valores. Ahora bien, es necesario que una vez que nosotros estamos sirviéndole al Señor, podamos entender que usted y yo no hemos entrado a una religión. Quiero que nosotros podamos procesar y entender que nosotros no le estamos sirviendo a un simple Dios por motivos religiosos, sino que nosotros estamos sirviendo a Dios y hemos sido hechos copartícipe del reino que Él vino a establecer. Nosotros ahora somos ciudadanos del reino de los cielos y somos familia de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret es nuestro hermano mayor. Juan capítulo 1, verso 14 dice que los que le recibieron, a los que recibieron su nombre y creyeron en su nombre, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que nosotros somos hijos de Dios y ahora nosotros pertenecemos al reino de los cielos que Jesucristo vino a establecer. Así que nosotros no simplemente estamos sirviendo a una religión o a un simple Dios. Estamos nosotros siendo partícipes, hemos sido hechos partícipes de un reino. Estamos hablando de un sistema de gobierno, pero no es un sistema de gobierno como aquí en la tierra. No es un sistema de gobierno que está regido por las mismas leyes que hay aquí en la tierra, sino que es un sistema de gobierno que va por encima de cualquier sistema de gobierno establecido, habido y por haber aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestro rey es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores, y este es Jesucristo. Ahora bien, esta manifestación o este mensaje que nosotros llevamos, este evangelio del reino de los cielos que nosotros predicamos, es un mensaje, es un evangelio que no es pasivo, que no es simplemente palabrería, no es simplemente cosas que suenan bien o que suenen lógicas. Esto también conlleva manifestación de primeramente del Espíritu y luego de poder, que esto fue lo que Pablo le dijo a los corintios. Él le dijo a ellos: yo fui a ustedes a predicarle, pero yo ni mi predicación ni mi palabra fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que lo que yo hice fue que yo les demostré a ustedes lo que es la manifestación del Espíritu Santo y manifestación de poder. Ya que resumiendo, y volvemos a lo mismo otra vez, resumiendo, el mensaje del evangelio del reino debe de estar acompañado de manifestación de poder. Quizás en algunas predicaciones hemos escuchado el concepto un reino de poder o el poder del reino.
Y en muchas ocasiones quizás hemos escuchado este concepto que pertenecemos a un reino de poder, o a veces escuchamos el poder del reino, pero a veces no hemos podido entender a qué se refiere esto. Y es por esto que nosotros debemos hacernos la pregunta. La pregunta es, ¿qué es el poder del reino de Dios? ¿Qué es el poder del reino de Dios? Bueno, la respuesta a esta pregunta abarca diferentes aspectos. Hay que considerar unas cuantas cosas para nosotros poder dar una contestación más que abarque más profundamente una respuesta a lo que es el poder del reino. Y estos aspectos que hay que considerar son gobierno, autoridad, dominio, efectividad y manifestación. Y vamos a desglosarlas, cada una de ellas, para que nosotros podamos entender qué es el poder del reino. Y comenzamos con lo que es gobierno. Y gobierno es acción y efecto de gobernar o gobernarse, distrito o territorio en que tiene jurisdicción o autoridad el gobernador. En otras palabras, un gobierno es donde el gobernador tiene su autoridad y ejerce su dominio. Gobierno es acción y efecto de poder gobernar, valga la redundancia, nos referimos a que esto es el poder que se le entrega a una persona de poder dirigir una nación. Así que para comenzar la respuesta a la pregunta ¿qué es el poder del reino? El poder del reino tiene uno de los aspectos que es gobierno. Y ese gobierno es la capacidad de nosotros poder dirigir. Ahora también tiene la palabra autoridad. ¿Y qué es autoridad? Autoridad es poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. También es facultad, legitimidad, prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Es importante, ¿verdad?, que nosotros ahora podamos entender lo que es la palabra autoridad para que nosotros entendamos que en el poder del reino hay autoridad. El próximo es la palabra dominio. ¿Qué es dominio? Dominio es poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo. Y esto es importante porque es lo que la persona tiene y lo puede poner a disposición o la misma persona lo puede utilizar. Poder o ascendiente que se ejerce sobre otra u otras personas. O sea que cuando una persona domina a otra persona, tiene autoridad sobre esa persona, le gobierna a esa persona, está por encima de esta persona. Número 4 sería la palabra efectividad. ¿Pero qué es efectividad? Efectividad es capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Y nosotros siempre que ejercemos algo, nosotros siempre esperamos un resultado. Y ahí podemos medir en ese resultado cuán efectivo nosotros pudimos ser. Es la capacidad de lograr el efecto que se desea o que se espera. Eso es efectividad, esa capacidad que uno logra adquirir para poder medir el alcance que nosotros hemos tenido en lo que nosotros hemos hecho. Si pudimos lograr causar ese efecto en las personas o en ese algo que nosotros nos habíamos propuesto para hacer. Y como último, tenemos la palabra manifestación. La palabra manifestación significa declarar, significa dar a conocer,
significa descubrir, también poner a la vista. Así que en el poder del reino hay manifestación. Y esto redunda en lo que ya leímos cuando el apóstol Pablo le escribió a los corintios, que su predicación y su palabra no habían sido de vanas palabrerías, sino que había sido con demostración de el Espíritu y de poder. O sea que había manifestación. El apóstol Pablo daba a conocer la operación del Espíritu Santo. El apóstol Pablo declaraba las verdades del reino. El apóstol Pablo descubría delante de la gente lo que él había recibido por inspiración del Espíritu Santo. El apóstol Pablo ponía en vista con las señales lo que es el poder del reino. Ahora bien, una de las cosas que nosotros necesitamos seguir comprendiendo de esto es que el poder del reino de Dios es la efectividad en la manifestación de la autoridad, el dominio y el gobierno teocrático aquí y ahora. Entiendan esto. Dijimos que cuál es el poder del reino de Dios. ¿Qué es el poder del reino de Dios? Y dijimos que la respuesta a esto tiene unos cuantos aspectos. Y dijimos gobierno, autoridad, dijimos dominio, efectividad y manifestación. Entonces, ¿cómo opera? ¿Cómo nosotros entonces podríamos contestar esta pregunta? La pregunta de que ¿qué es el poder del reino? Bueno, el poder del reino de Dios es la efectividad en la manifestación de la autoridad, el dominio y el gobierno teocrático aquí y ahora. En consecuencia a esta declaración, surge la pregunta del título de esta parte número 3 de esta serie. ¿En qué consiste el poder del reino? Este es el título de esta tercera parte de esta serie de enseñanzas, lo que es la introducción al reino de Dios. ¿En qué consiste el poder del reino? Bueno, donde quiera que gobierne el reino de Dios en la tierra, se demuestra visiblemente. Donde quiera que gobierne el reino de Dios en la tierra, se demuestra visiblemente. Donde quiera que se ha establecido el reino de Dios, ese reino de Dios es manifiesto. ¿Y cómo se manifiesta? A través de las cosas que ya antes hemos mencionado. Porque el poder del reino de Dios tiene una efectividad para manifestar la autoridad del dominio, el gobierno. Así que la pregunta que se hace es, ¿y en qué consiste el poder del reino? Bueno, donde quiera que el reino de Dios está en manifestación en la tierra, se demuestra visiblemente. La gente lo puede ver. En muchos lugares se dice que está establecido el reino de Dios, pero en realidad no se ve manifiesto el poder del reino. No se ve manifiesto que esté establecido el reino. Hay ciudades que realmente no han recibido el evangelio del reino de Dios. Hay mucha religión, hay muchas iglesias, hay muchos sistemas de adoración, pero el reino de Dios no está establecido. No está establecido. Estamos desarrollando también una serie de mensajes que se llama El precioso evangelio del reino de Dios, donde hemos estado hablando acerca de lo que es el evangelio del reino de Dios, el precioso evangelio del reino de Dios. Y hemos comenzado hablando acerca de lo que son las leyes del reino, los derechos que nosotros tenemos, los privilegios que nosotros tenemos como ciudadanos de ese reino. Hemos también hablado acerca de los principios que Jesucristo estableció en lo que es el reino de Dios. Y próximamente vamos a entrar en lo que es
el poder del reino. Y cuando entremos en esta sección de mensaje que estamos desarrollando, mucha gente se van a dar de cuenta que en muchos lugares el reino no está establecido. Lamentablemente tenemos que decirlo de esta forma, pero es una gran realidad. La base de todas estas cosas que nosotros hemos estado trayéndole a ustedes fue algo que el Espíritu de Dios puso en mi corazón cuando me enfrentó con Mateo capítulo 24, verso 14, donde Jesucristo declaró y dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo ¿para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y ahí fue donde el Señor comenzó a ministrar a mi corazón acerca del mensaje del reino de Dios. Porque se predican muchos evangelios, pero no es el evangelio del reino de Dios. Bien, hermanos, Jesús manifestó el poder del reino. Una de las cosas que Jesús, como ya había mencionado, sí hacía era que manifestaba el poder del reino. Pero ¿cómo Jesús de Nazaret manifestaba el reino? ¿Cuáles eran esas manifestaciones del reino? Bueno, Jesús manifestó el poder del reino con milagros, señales, sanidades y liberaciones tangibles. Esta última es muy importante, pero vamos a desglosar cada una de ellas. Jesús manifestó el poder del reino con milagros, señales, sanidades y liberaciones tangibles. ¿Y qué son milagros? Bueno, milagros son hechos no explicables por las leyes naturales y que se atribuyen a intervención sobrenatural de origen divino. Vamos a ponerle unos ejemplos de lo que serían milagros. Por ejemplo, convertir el agua en vino, multiplicar panes y peces, caminar sobre el agua. Estas cosas son hechos no explicables por las leyes naturales y que se atribuyen a la intervención sobrenatural de origen divino. No hay otra forma para nosotros poder explicar convertir el agua en vino, multiplicar panes y peces, caminar sobre el mar o el agua. Otra de las cosas que Jesús hacía eran señales. ¿Y qué son señales? Señales son prodigios o cosas extraordinarias y fuera del orden natural. Fuera de orden natural. Esos son señales. Por ejemplo, tenemos aquí Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No hay un don de echar fuera demonios. Esto es una señal. ¿Señal de qué? De que hemos creído en el nombre de Jesucristo. Dice aquí: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estos son señales. Y estas señales Jesucristo las hacía. Pero no solamente Él quería hacerlas, sino que Él envía a sus discípulos para que también la hagan. Y es por esto que Él les dice a sus discípulos: estas señales le van a seguir a los que creen. En mi nombre van a hacer estas cosas. Van a echar fuera demonios, van a hablar en nuevas lenguas, van a tomar serpientes en las manos, van si tomasen cosas mortíferas o si las comiesen, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ahora bien, otra de las cosas que Jesús hacía eran sanidades. ¿Y qué es sanidad? Es restituir a alguien la salud que había perdido.
La sanidad no es simplemente echar fuera una enfermedad. La sanidad no es simplemente milagrosamente pegar un hueso para atrás. Mayormente es restituir a alguien la salud que había perdido. O sea que es restituir. Sanidad es restituir. Restituir cuando una persona había perdido algo de su salud, la recupera, se le es restituida por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y esto es lo que se conoce como la manifestación del poder del reino. Y número 4 serían las liberaciones tangibles. Y esto quiero hablar un poquito acerca de esto. Liberaciones tangibles es acción de poner en libertad que se puede percibir de manera precisa. Acción de poner en libertad que se puede percibir de manera precisa. Entiéndase, verdaderas y permanentes liberaciones de espíritus inmundos o enfermedades provocadas por ellos y también de maldiciones generacionales. Escuche bien lo que voy a decir ahora. Es liberaciones de maldiciones generacionales que operan en los que no han nacido de nuevo. No estoy hablando del nacido de nuevo, porque la persona que es nacido de nuevo, esa persona ya por la sangre de Jesucristo ha roto todo lo que pueda ser maldiciones generacionales. Que sí, las maldiciones generacionales pueden operar en las personas no nacidas de nuevo, sí. Las personas que no le sirven al Señor, sí. Pero a una persona nacida de nuevo, una persona llena del Espíritu Santo, una persona que la sangre de Jesucristo está sobre él, esas maldiciones generacionales ya no operan en esta persona, porque la sangre de Jesucristo tiene poder para libertar de estas maldiciones generacionales. Pues la mayoría de estas maldiciones generacionales viene por causa de pecado y la sangre de Jesucristo lava y limpia de todo pecado. Y dice Romanos capítulo 8, verso 1, que ninguna condenación, o sea que no hay maldición para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que entiéndase que cuando hablamos de liberaciones tangibles, estamos hablando realmente de liberaciones de espíritus inmundos, de liberaciones de enfermedades que han sido causadas por espíritus inmundos, donde literalmente se puede ver que ha habido una verdadera liberación ahí. No como en algunos casos donde hay una modalidad por ahí, y cuando digo por ahí me refiero generalmente dentro de el reino de Dios. Se ha metido una subcultura donde hay personas que se pasan echándole fuera demonios a los cristianos. Hermano, amigo, especialmente hermano en Cristo, quiero que entiendas que nosotros, los hijos de Dios, los nuevos nacidos, los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, negativamente no podemos estar con posesiones demoníacas. Que quizás nosotros, si hacemos cosas indebidas, tenemos quizás opresiones mentales. Eso es otra cosa. Opresiones mentales no es lo mismo que posesiones demoníacas. Cuando hay personas con opresiones mentales, lo que hay que hacer es llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, ordenar esas opresiones que suelten la mente de la persona. Pero no debemos estar nosotros echándole fuera demonios a los cristianos. Escuche bien lo que les voy a explicar. Jesucristo le enseñó esto a sus discípulos. Cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, va y habita por lugares áridos donde no hay agua. Y no hallando paz, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y entrado,
encuentra la casa barrida, arreglada y ordenada. Y sale y busca 7 espíritus peores que él. Y entrados todos, el postrer estado del individuo es peor que el primero. ¿Qué es lo que Jesucristo está enseñando ahí? Primero que nada, que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, sale porque uno más fuerte que él lo ató o lo echó fuera. En este caso, el poder del Espíritu Santo entra a una casa, entra a un cuerpo, y esta persona queda libre de toda opresión demoníaca, de toda posesión demoníaca, pues el Espíritu Santo de Dios hace su labor de santificar, y es por eso que echa fuera a todos los espíritus inmundos que pueda haber en ese cuerpo. Si hay posesión demoníaca, se van los demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. No hay demonio que pueda resistir el nombre de Jesús de Nazaret. Y nosotros, confiadamente, creyendo que en el nombre de Jesús se van, los podemos echar fuera, porque esa es la autoridad y la señal que Cristo nos dio a nosotros. Y ya lo mencionamos hace unos minutos atrás. Ahora entiendan esto. Jesús dice que ese espíritu sale del cuerpo y va y habita por lugares donde no hay descanso para ellos. Y no hallando descanso, no hallando paz. ¿Por qué? Porque ellos buscan los cuerpos. Porque a través de los cuerpos es que ellos se deleitan y recobran fuerza para hacer maldad. Cuando entonces el espíritu inmundo sale del cuerpo, porque hay uno más fuerte que él lo echó fuera, ahora está por lugares áridos y secos y no haya paz. ¿Y qué dice? Volveré a mi casa. O sea que voy a atacar otra vez a la persona de donde yo salí. Pero mire qué dice. Dice que entrado. ¿Por qué entró? ¿Por qué ese espíritu pudo entrar en esa casa? Si ya dijimos que el Espíritu Santo había entrado y había limpiado. 2 cosas pasaron ahí. Número 1, la puerta estaba abierta. ¿Y qué significa esto? Significa que la persona comenzó a actuar de manera tal que invitó a este espíritu a entrar nuevamente. Segundo, la casa estaba vacía, ordenada, barrida y arreglada. Vacía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ya no está. En otras palabras, ya la persona había echado fuera al Espíritu Santo. ¿Cómo? Con sus actitudes, con perseverar en el pecado, con constantemente pecar voluntariamente, con no hacerle caso al Espíritu Santo, con haber contristado al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos nosotros sellados para el día de la redención. Estas cosas son las que han echado fuera al Espíritu Santo y se le abrió la puerta con nuestras actitudes, y es por esto que ahora este espíritu inmundo entra. Pero cuando entra, encuentra la obra de purificación y santificación que hizo el Espíritu Santo dentro de ese ser, y encuentra la casa ordenada, encuentra la casa arreglada, barrida, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios dentro de una persona. Lo ordena, le da dirección, le da ordenanza, le da guianza, lo pone a ser una persona responsable. Y entonces, cuando se va el Espíritu Santo y entra este espíritu inmundo, al ver toda la obra de purificación y santificación que hizo el Espíritu Santo en ese interior, dice: yo solo no puedo destruir lo que hizo el Espíritu Santo. Y entonces sale y busca 7 espíritus peores que él. Y entrados todos, claro, entran todos. ¿Por qué? Porque la puerta sigue abierta. Pues la persona ahora sigue en su conducta hacia el mal. Y entrados todos, el postrer estado del individuo es peor que el primero. ¿Está entendiendo lo que le quiero enseñar en esta hora? Lo que enseña la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que mientras el Espíritu Santo de Dios está ahí morando, no hay cabida para nadie más. No hay cabida para nadie más. Así que yo quiero que entiendas, hermano, que me estás viendo en esta hora, que si tú eres un poco débil de mente, fortalece tu mente con el conocimiento de la palabra de Dios. Conoce a Cristo, conoce la operación del Espíritu Santo. Es necesario que conozcas al Espíritu Santo de Dios y que tengas intimidad con Él, para que Él te enseñe a ti, te recuerde todas las enseñanzas que Jesucristo nos dejó a nosotros. Es importante que tu mente
pueda estar fuerte en contra de las acechanzas del enemigo de las almas. Es por eso que 2 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo nos asegura a nosotros que nosotros podemos echar todos esos pensamientos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En Efesios, él dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, pero también dice en 2 Corintios capítulo 10 que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Entiende? Y dice ahí, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ese es el poder del Espíritu de Dios que opera en nosotros para que nuestras mentes estén limpias, para que nosotros tengamos autoridad en contra de esas acechanzas y esas opresiones que el enemigo de las almas quiere poner en nuestras mentes. Pero posesión demoníaca a un hijo de Dios, no la puede tener. Y como ya mencioné, por ahí hay muchos ministros, y estamos hablando de muchos, ¿ok? Muchos ministros haciendo, diríamos la palabra show, ¿verdad? Haciendo escenario, haciendo cosas con los hijos de Dios, declarándole demonios. Mi hermano que me escuchas y me estás viendo en esta hora, quiero que entiendas algo bien importante. No se deje declarar que usted tiene un demonio que usted sabe que no tiene. No se deje influenciar por eso, porque hay falsas liberaciones. Hay personas que están manipulando la mente de las personas, y las personas débiles de mente caen en esto y se comienza a hacer este tipo de espectáculo. Era la palabra que estaba buscando ahorita. Se provoca hacer este tipo de espectáculo. ¿Y todo para qué? Para que digan que Dios lo está usando, para que digan que Dios está haciendo cosas que son señales y cosas así, cuando realmente lo que hay es más manipulación. Le quiero decir una cosa. Esto que estamos nosotros haciendo en esta hora, esta transmisión, esta enseñanza, hacía meses que nosotros lo habíamos grabado y todo se nos dañó, porque sabemos que el enemigo de las almas no quiere que esta información salga. Pero ahora, con el poder del Espíritu Santo, con la compañía del Espíritu Santo, y no porque no estaba anteriormente, estamos trayéndole esto, porque estamos desenmascarando las operaciones dentro de las iglesias. Y esto hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Muchísimo cuidado. Hijos de Dios con el Espíritu Santo, habiendo alcanzado la justicia por Cristo, habiendo recibido la vida de Cristo, habiendo recibido la justificación por la sangre de Cristo, habiendo tenido el Espíritu de gracia por el cual clamamos Abba Padre, y el Espíritu de adopción por el cual clamamos también Abba Padre, se le están declarando que tienen demonios. Y es necesario que esto se detenga ya dentro del cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo hay que terminar con esto. Como ya mencioné hace unos minutos atrás, las maldiciones generacionales pueden operar solamente en los que no han nacido de nuevo. Así que quería tomarme esta sección para hablar acerca de liberaciones tangibles. Y sí, hay poder en Cristo Jesús. Sí, hay poder y autoridad a través del Espíritu Santo para nosotros echar fuera demonios. Cristo nos los dio a nosotros por señal. En mi nombre echarán fuera demonios. No importa la categoría si es que tienen estos demonios. Todos se encierran en demonios y Cristo nos dio autoridad sobre ellos. En el nombre de Jesús se van los demonios. Ahora bien, la pregunta de esta serie, de esta parte 3 de esta serie,
es en qué consiste el poder del reino. Bueno, quiero que entiendan que cada vez que se anunciaba las buenas nuevas del reino, el pecado, la enfermedad, los demonios, la pobreza y la muerte no podían permanecer. No podían permanecer. ¿Por qué? Porque el poder del reino que era manifiesto a través de Jesús quebrantaba todas estas cosas. Cada vez que se anunciaba las buenas nuevas del reino, el pecado, la enfermedad, los demonios, la pobreza y la muerte no podían permanecer. Y vamos con el primero, que era que el pecado no podía permanecer. El poder del reino contrarresta el pecado. Aquí tenemos el ejemplo de Juan capítulo 8, versos 10 al 11, donde dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué palabras tan sencillas, pero qué palabras tan profundas, que cambió la vida de esta mujer. Le dijo: yo no te voy a juzgar. Yo no soy como los demás hombres. Yo no te voy a juzgar. Simplemente cambia la vida que llevas. Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque en el poder del reino que Jesucristo manifestaba, había restauración para las personas que vivían en pecado. Aparte de que ya Jesucristo en este tiempo ya pagó por nosotros el pecado, el precio del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que Jesús de Nazaret pagó por nosotros el precio del pecado, que era la muerte, y él se expuso en la muerte. Por eso Pilato le dijo a Jesús: tú no sabes, tú no entiendes que yo tengo poder para quitarte la vida y dártela. Y Jesús le dijo: ningún poder tú tienes sobre mi vida. Tú ninguna autoridad tienes sobre mí, sino la que te dio mi Padre que está en los cielos. Pero yo te voy a decir una cosa: mi vida nadie me la quita, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar, porque ese mandamiento yo lo recibí de mi Padre. Tienen que entiendan que Jesús fue el que se puso él en la línea para él pagar con su vida la paga del pecado, que era la muerte. Entonces, otro ejemplo que tenemos acerca de cuando el pecado no podía permanecer. Juan capítulo 5, verso 14. Dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Una de las cosas que Jesús le enseña a la gente es: vete y no peques más. Yo no te voy a juzgar, yo no te voy a señalar, yo no te voy a criticar, pero sí te voy a decir: vete y no vuelvas a hacer lo que estás haciendo. Tienes que entender que la condición en la que tú llegaste a Cristo era la paga de tus acciones y de tu pecado. Pero Jesucristo ahora te da liberación y te dice: vete y ya no peques más. Cuando nosotros predicamos el evangelio del reino, en el evangelio del reino, el pecado no puede permanecer. No puede permanecer. Ahora bien, otra de las cosas es que en el poder del reino, la enfermedad no podía permanecer. El poder del reino manifiesta sanidades verdaderas y permanentes. En estos días se estaba mirando por las redes sociales que expusieron a unos
supuestos milagreros donde estaban haciendo muchas sanidades y les estiraban las piernas a la gente, les estiraban las manos y lo que tenían era una manipulación con las personas donde le estaban ajustando las caderas, los movían y decían, mira, ahí está Dios, está estirando la pierna. Estos son señales fraudulentas que lo hacen ¿para qué? Para ellos darse a conocer como que ellos son los hombres que Dios está usando en el momento. Pero quiero que entiendas una cosa. Esto no quiere decir que no hay sanidades verdaderas. Sí hay sanidades verdaderas porque esto Jesucristo lo dijo, que era una de las señales. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Así que el poder del reino manifiesta sanidades verdaderas y permanentes. Permanentes. Aquí tenemos, ¿verdad? Mateo capítulo 15, verso 30 al 31, donde dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Hay muchos ejemplos más, hermano. Hay muchísimos ejemplos más. Pero solo voy a mencionar algunas citas bíblicas para que usted tenga una idea. Y si usted le puede dar una captura de pantalla a esto, désela en confianza para que usted lo guarde y pueda estudiar esto y pueda tenerlo como información, ¿verdad? Que le pueda ayudar a usted a conocer un poco más acerca de la manifestación del poder del reino en contra de las enfermedades. La curación del sordomudo de la Decápolis, Marcos capítulo 7, verso 31 al 35. Curación del ciego de nacimiento, Juan capítulo 9. Curación del paralítico de Betesda, Juan capítulo 5, verso del 1 al 18. Curación del ciego de Betsaida, Marcos capítulo 8, verso 22 al 26. Curación del ciego Bartimeo, Marcos 10, 46 al 52. Curación del criado del centurión, Lucas capítulo 7, versos 1 al 10. Curación de la mujer encorvada, Lucas capítulo 13, versos 10 al 13. Curación de la suegra de Pedro, Mateo capítulo 8, versos 14 y 15. Y esto solamente, ¿verdad? Son algunas de las cosas que los evangelios presentan de lo que era la manifestación del poder del reino a través de Jesús de Nazaret en el ámbito de las sanidades. Ahora, el punto número 3 es que los demonios obedecían. Los demonios obedecen cuando hay manifestación del poder del reino. Es imposible que se diga y se declare que hay manifestación del reino o que el reino está en acción y no haya obediencia de parte de los demonios. Y voy a explicar. Los demonios obedecían en el nombre de Jesús. Ellos obedecían a Jesús de Nazaret. Marcos capítulo 1, verso 23 al 27. Y estos son, ¿verdad? Por medio de Jesús. Marcos capítulo 1, verso 23 al 27. Marcos capítulo 9, verso 14 al 27. Marcos capítulo 5, versos del 1 al 13. Para que usted vea la autoridad que había en Jesús de Nazaret. Cuando Él vino a establecer su reino, Él vino a conquistar. Él vino a echar fuera. Él vino a sacar. Porque Él estaba estableciendo su reino. Él estaba estableciendo su autoridad. Y por eso Él le mandaba a los demonios y ellos tenían que obedecer. Ahora, Jesucristo no fue el único. Jesús de Nazaret, como ya leímos hace un rato atrás, dijo que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. O sea que se expulsan en el nombre de Jesús, se le ordena a ellos en el nombre de Jesús y ellos tienen que salir. Así que por medio de los apóstoles, también los demonios obedecían. Hechos capítulo 5,
verso 16, Hechos capítulo 8, verso 7, Hechos capítulo 16, versos del 16 al 18 y Hechos capítulo 19, del 11 al 12, el 11 y el 12. Para que usted vaya teniendo, ¿verdad? Una idea de que lo que Jesús enseñó, también los discípulos lo hacían. Y esto, mi amado hermano, llega hasta el día de hoy, donde nosotros también tenemos esa autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo, y ahora con la operación del Espíritu Santo de Dios que opera en nosotros y habita en nosotros. Punto número 4. La pobreza era restringida. Y mucha gente piensa que el poder del reino solamente se limita para las cosas sobrenaturales, pero no. Aquí también tenemos que entender que el poder del reino restringe la pobreza. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, verso 33, lo que practicó la iglesia primitiva. Mire lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia. Cristo está diciendo, busquen el reino primero. Antes de nada, busquen el reino de Dios y también la justicia que hay en ese reino. Y todas estas cosas os serán añadidas. Contexto: Jesucristo estaba hablando de la necesidad que nosotros los seres humanos tenemos de tener casa, de tener carro, de tener familia, de tener un techo, de tener bienes y todas estas cosas. Todas estas cosas. Jesús de Nazaret dice, sí, nosotros tenemos esas necesidades, pero no se enfoquen en buscar esas cosas. La vida de ustedes no es para que ustedes acumulen todas estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y la justicia que hay en ese reino. Y todas estas cosas le van a ser añadidas, porque en el reino se te van a suplir. Oh, yo quiero que tú entiendas esto, mi hermano. El poder del reino no es simplemente para que tú la pases mal en esta tierra. Mucha gente piensa que mientras menos cosas nosotros tenemos, más humildes somos. Y yo conozco pobres que son más altivos que la palabra altivo. Como también he sabido de ricos que son personas muy humildes, que son personas muy dadivosas. Y lo que hacen, no lo hacen para que los vean. La altivez y la humildad no tiene que ver con clase social, sino con la condición del corazón de la persona. ¿Entienden eso? La condición del corazón de la persona. Ahora bien, Jesucristo dijo, si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que nosotros necesitemos, no las que querramos, quiero hacer esa salvedad, todas las cosas que nosotros necesitamos, Él nos las va a suplir. Él, como nuestro Rey, vela por nosotros y Él nos entrega a nosotros las cosas que nosotros necesitamos. Quizás no es la casa o mansión que nosotros deseamos, pero es el techo donde nos cubre a nosotros, donde nosotros podemos dormir bien, descansar bien. Llegamos después de un día de trabajo cómodos a descansar en nuestra casa. Quizás no es el carro lujoso que nosotros tenemos, pero es el carro que el Señor nos suplió, que está en muy buenas condiciones y nos puede llevar a todos los lugares que Él quiere que nosotros vayamos. Y de ahí en adelante muchísimas otras cosas más. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas estas cosas le van a ser suplidas, porque en el poder del reino no hay pobreza. En el reino de Dios no hay pobreza, hermano. Entiéndalo. Y yo no estoy diciendo que si usted es pobre, usted no está en el reino. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en el reino de Dios no hay pobreza. Y si usted tiene un techo,
tiene donde dormir. En el invierno duerme calientito. En el verano se refresca un poco. Tiene su carrito. Hasta teléfono celular tiene. Y tiene para poder comprar. Porque el que quizás no puede suplir las necesidades de comida con su trabajo, pero también hay programas del gobierno que le dan una tarjetita de crédito a uno para que usted vaya y compre. ¿Está entendiendo? Y si usted no se acuesta sin comer un día, usted no es pobre. Usted tiene todo lo que usted necesita. Ahora, que si nosotros queremos más de lo que tenemos y queremos más de lo que tenemos, eso también habla de la condición de nuestro corazón. Y no está malo nosotros añorar mejores cosas. Pero hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora mire esto, hermano. Mire que la iglesia primitiva también operaba en este principio de que en el reino la pobreza es restringida. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, verso 32 al 37. Léalo conmigo, mire. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Jesús dice y enseña: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le van a ser añadidas. Ahora la iglesia primitiva lo pone por práctica. Lo pone por práctica, donde cada uno de ellos ahora vendían las cosas que tenían para que todos los hermanos tuvieran todas las cosas en común. No voy a hacer la pregunta si nosotros estamos practicando eso. No lo voy a hacer. Vamos al próximo punto. La muerte no puede resistir el poder del reino. La muerte no puede resistir el poder del reino. Muchos fueron resucitados por Jesús a través de su ministerio, como su amigo Lázaro. Jesús resucitó a su amigo Lázaro. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín y a la hija de Jairo. También cuando Jesús mismo resucitó de entre los muertos, muchos de los santos resucitaron con él y se presentaron a muchos en la santa ciudad, dice Mateo capítulo 27, versos 52 y 53. Ahora bien, mire esto. Los apóstoles también manifestaron el poder del reino resucitando muertos. Pedro resucitó a Dorcas en Hechos capítulo 9, versos 36 y 42. Pablo resucitó a Eutico en Hechos capítulo 20, versos 7 al 12. Esto no ha quedado ahí, porque para nosotros hay promesa de Dios. Pues nosotros tenemos promesa de Dios de que la muerte segunda no tiene potestad sobre nosotros, como lo dice Apocalipsis capítulo 2, verso 11. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000
años. Gloria a Dios por esto, hermano. Mire qué promesa usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Para que usted vea lo real que es este evangelio del reino. Si usted y yo vencemos hasta el fin, Cristo dice que vamos a reinar juntamente con Él por 1000 años y la muerte ya no tiene autoridad sobre usted y sobre mí. Aleluya a Dios por esto. La promesa incluye la resurrección de entre los muertos a los que están en unión con Cristo, que han experimentado la muerte física. Para los que ya duermen, hay promesa de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y verso 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52 digo: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mire, hermano, qué preciosas promesas tenemos nosotros. Cuando Jesús operaba y estaba estableciendo el poder del reino, la muerte no podía resistir el poder del reino. Los discípulos lo manifestaron. Nosotros lo podemos manifestar porque es el mismo Espíritu Santo que operaba en Cristo Jesús, es el mismo Espíritu Santo que formó la iglesia el día de Pentecostés, es el mismo Espíritu Santo que había ungido a los apóstoles, es el mismo Espíritu Santo que usted y yo tenemos ahora mismo. Y si usted y yo, por razones naturales, partimos de esta tierra, tenemos la mejor promesa, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Wow. Tremendo, hermano. Así que ni la muerte puede con el poder del reino. ¿En qué consiste el poder del reino? El poder del reino consiste en la manifestación de prodigios, señales, maravillas y liberaciones tangibles. Así que esperamos que esto le haya sido de gran edificación para su vida y que usted haya adquirido un conocimiento un poco más profundo de lo que es el reino de Dios. Esto realmente hacía meses que quería traerlo, pero las veces que lo pudimos grabar, siempre se nos da llama por alguna razón. Alguien no estaba contento de que esto saliera, pero ahora sí está saliendo al aire y queremos que usted lo comparta, porque aquí hay una información bien profunda para su entendimiento y para que usted entienda también la posición en la cual usted está, lo que usted ha adquirido en Cristo Jesús. Esto del reino no es un mensaje de nueva era, esto no es un mensaje de último tiempo, no, este es el mensaje que Jesucristo comenzó a predicar y que con el tiempo y con el uso se echó a un lado, pero ahora el Espíritu Santo de Dios lo está trayendo nuevamente para que nosotros lo expresemos y que volvamos a la raíz del por qué Jesucristo estableció el reino. Él vino a establecer un reino y, como dijimos al principio, no una religión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Los esperamos en la próxima intervención y recuerden que todos los jueves a las 7 de la noche, Centro de Evangelismo y Enseñanza abre sus puertas para Jueves de Evangelismo, donde nosotros estamos predicando el evangelio del reino de Cristo a todas aquellas personas que nos pueden
accesar a través de las redes y los que físicamente se están congregando o visitando allí, reuniendo con nosotros todos los jueves en la 2025 Eastern Avenue en el Fellowship Hall del Messiah Lutheran Church. Así que allí los esperamos, los que son de aquí de la ciudad de Erie, Pensilvania. Los esperamos allí, 2025 Eastern Avenue en el Fellowship Hall de Messiah Lutheran Church. Todos los jueves a las 7 de la noche, jueves de evangelismo. Y a través de las redes, pues a través del Facebook del Centro de Evangelismo y Enseñanza, también los estamos dando en vivo para el beneficio de todas aquellas personas que nosotros no podemos alcanzar físicamente, pero lo podemos hacer a través de las redes. Estas herramientas maravillosas que Dios nos ha provisto para que nosotros sigamos predicando el evangelio del reino al mundo, porque a través de las redes podemos llegar al mundo. Así que simplemente le pedimos a cada uno de ustedes que sigan orando por nosotros, por nuestro ministerio, por todo lo que nosotros estamos haciendo. Estamos yendo a las calles a predicar la palabra del Señor, en campañas, en cultos, también en trabajos para la comunidad, servicios sociales para las personas, y estamos haciendo muchísimas cosas. Nos estamos preparando con otros proyectos que pronto les dejaremos saber, porque hay muchísimas cosas que hacer y el Señor nos está poniendo las herramientas en las manos y damos gloria a Dios por eso. Así que vamos hacia adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si usted siente de parte del Señor, usted siente hacer una donación a este ministerio, lo puede hacer. Nosotros oramos para que el Señor le supla al 100% cada una de sus donaciones. Pues sus donaciones nos ayudan a nosotros a seguir hacia adelante y haciendo este trabajo tan encomiable que tenemos en las manos. Y lo puede hacer a través del Cash App en signo de dólar DP Ministry Inc. O lo puede hacer también a través de la aplicación de Zelle. Esto es todos los bancos, ya esto es internacional. Zelle lo puede hacer a través de Denis Pérez Ministry Inc. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, sigan siendo bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y esperamos en la próxima que usted nos acompañe. Y nunca se olviden de esto, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hasta la próxima.